En este video vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo o MCM y qué es el máximo común divisor o MCD. El mínimo común múltiplo es el menor número que puede multiplicar y que es distinto de cero. Entonces vamos a definir los conceptos, que es el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo común distinto de cero. Ahora, ¿cómo hallamos el mínimo común múltiplo de dos números o más? Para esto debemos de descomponer. Para hallar tenemos que descomponer en sus factores primos. Y ahorita vamos a ver cómo se hace esto. En sus factores ya me equivoqué. En sus factores primos. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Para esto, si nosotros tenemos por ejemplo el número 40 y el número 60 y queremos hallar el mínimo común múltiplo de estos números, vamos a sacar, como nos lo dice la fórmula para hallar el mínimo común múltiplo, debemos de descomponerlo en sus factores primos. Para esto vamos a iniciar dividiendo entre 2. 60 entre 2 me queda 30, 40 entre 2 me quedan 20. ¿Podemos dividir entre 2? Claro que sí, lo indicamos. 30 entre 2 son 15, 20 entre 2 son 10. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Sí, el 10 entre 2 me da 5. ¿Podemos dividir el 15 entre 2? No, este lo pasamos igual. Ahora, ¿entre qué número hay que dividirlo? Pues a simple vista se ve que ahora hay que dividirlo entre 5. 15 entre 5 me da 3. 5 entre 5 me da 1. ¿Podemos dividir entre algún otro número? Claro que sí, tenemos el 3 para terminar. 3 entre 3 me da 1 y 1. Para poder decir que ya llegamos a los múltiplos primos de un par de números o más, es cuando llegamos al 1. En este caso, el mínimo común múltiplo sería el que nos resulte de multiplicar todo esto. Es decir, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, 24 por 5, vamos a hacer la multiplicación, 5 por 4, 20, y llevamos 2, 5 por 2, 10, y 2 son 120. Entonces, mi mínimo común múltiplo sería 120. ¿Por qué? Porque este es el número más pequeño común a estos números. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, si tenemos el 12 y tenemos el 15, vamos a descomponerlo en sus factores primos y vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos aquí 12 y tenemos 15. Vamos a descomponerlo. Empezamos dividiendo entre 2. El 12 entre 2 me da 6. El 15 no lo podemos dividir entre 2, queda igual. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Claro que sí. El 6. 6 entre 2 me da 3. 15 entre 2 pues no me da exacto, lo paso igual. Ahora, ¿entre cuál hay que dividir? Pues a simple vista se ve que ahora debe de ser el 3. 3 entre 3 me da 1. El 15 entre 3 me daría 5. Y ahora pues a simple vista tengo que dividir entre 5. 5 entre 5, 1, y este queda igual. Entonces
mi mínimo común múltiplo del 12 y el 15 sería la multiplicación de lo que yo tengo aquí. Es decir, voy a multiplicar esto y me daría 2 por 2, 4, por 3, 12, 12 por 5. Hacemos la multiplicación, 5 por 2, 10 y llevamos 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. Entonces mi mínimo común múltiplo es igual a 60. Es decir, este es el número que nos permite hallar el común para estos números y es el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, tenemos el 20 y tenemos el 15. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de estos dos. Iniciamos dividiendo entre 2. 20 entre 2 me da 10. El 15 no lo puedo dividir, lo paso igual. Este 10 lo puedo dividir entre 2, claro que sí. Ponemos 2 y 10 entre 2 me da 5. Este 15 entre 2 no lo dividimos porque nos daría inexacta. Ahora, ¿entre qué debemos de dividir? Entre 5 a simple vista. 5 entre 5 me da 1 y tenemos el 15 entre 5 me da 3. Entonces, acuérdense que nuestra descomposición de los números primos concluye hasta que llegamos a tener en todos 1. Entonces aquí hay que dividir entre 3. 3 entre 3 me da 1 y este ya no lo divido. Entonces mi mínimo común múltiplo para estos números sería 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5. Pues para este también nos daría, el mínimo común múltiplo es 60. ¿Qué significa el mínimo común múltiplo? Pues sencillo, es un número en el cual estos números que yo tengo aquí son divisibles, es decir, que pueden caber exactamente. Ahora vamos a ver lo que es el máximo común divisor, ¿sí? Esto, tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor son dos conceptos que deben de aprender si quieren resolver las fracciones de manera correcta. Si no aprenden estos conceptos, va a ser muy difícil que puedan resolver ejercicios con fracciones. Ahora, vamos a ver el máximo común divisor, ¿sí? Que sería esta parte. ¿Y qué es el máximo común divisor? Es el número o es el mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez. A dos o más números a la vez. Y el máximo común divisor se usa, el máximo común divisor se usa para simplificar fracciones. Ahora, supongamos, y vamos a resolver un ejemplo, que tenemos 12 18avos. Para esto tenemos que hallar el máximo común divisor, ¿sí? En este caso vamos a vamos a hacer las divisiones. Por ejemplo, tenemos el 12 y vamos a sacarle los números primos. Empezamos dividiendo entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 2? Cabe 6. ¿A este se le puede sacar mitad? Claro que sí. 6 entre 2 me da 3. Y 3 entre 3 me da 1. Ahora vamos con el 18. Vamos a sacar el máximo común divisor. Hacemos el mismo procedimiento. Empezamos dividiendo entre 2. 9 por 2 me da el 18.
Aquí tengo que dividir entre 3 y me daría otro 3. ¿Por qué? 3 por 3 me da 9. Volvemos a dividir entre 3. 3 entre 3 me da 1. 3 por 1, 3. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber cuál es mi máximo común divisor? Bueno, como ya descompusimos los números en sus factores primos, vamos a tomar los números más pequeños. ¿Cómo sería esto? Si se fijan aquí yo tengo el 2, se pudiera decir que tengo un 2 a la 2 por 3. Y aquí tengo un 2 a la 1 por un 3 elevado a la segunda potencia, es decir, las veces que se repite. Entonces, para yo encontrar el máximo común divisor de dos o más números, tomo los números más pequeños. Entonces, yo tengo 2 a la 2 y 2 a la 1. ¿Cuál debo de tomar? El más pequeño, el 2 a la 1. Y se va a multiplicar por, ahora tengo el 3 a la 1, aunque no lo ponga, así se entiende, 3 a la 1 y tengo 3 a la 2. ¿Cuál debo de poner? Pues el más pequeño, el 3 a la 1, es decir, 2 a la 1 sería 2 y 3 a la 1 sería 3. Entonces, mi máximo común divisor sería 2 por 3, 6. ¿Por qué se llama máximo común divisor? Porque si yo quiero simplificar esta fracción, ¿qué tendría que hacer una vez que hallé el máximo común divisor? Si yo divido el 12 entre el 6 y luego el 18 entre el 6, ¿qué me daría? 2 entre 6 me da 2. El 18 entre 6 me da 3. ¿Ven cómo nos sirvió hallar el máximo común divisor? Ya que este nos permitió reducir o simplificar una fracción. Ahora, ya sabemos cómo se puede calcular el mínimo común múltiplo y sabemos cómo se puede calcular el máximo común divisor. Entonces, el mínimo común múltiplo, esto nos sirve para poder encontrar de manera sencilla cuál es el múltiplo para una fracción. Volviendo al ejemplo, si yo tengo el 12 y el 18, este sería mi máximo común divisor, es decir, máximo común divisor. Si yo, sabiendo esto, quiero hallar el mínimo común múltiplo, ¿cómo lo haría? Pues sencillo. Yo multiplico el 12 por 18 y me va a dar una cantidad. A ver, vamos a resolverlo. 12 por 18 me da 8 por 2, 16. Si llevamos 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Sería 8, 1. Sería 6, 10, 11 y 1, 2. Serían 216. Ahora, si yo quiero hallar mi mínimo común múltiplo de esto, sabiendo el máximo común divisor, que es 6, si yo ya sé esto, yo puedo sacar mi mínimo común múltiplo. Lo único que hago es multiplico estos números de la fracción y me da esta cantidad, y estos 216 los voy a dividir entre el mínimo común múltiplo, que en este caso es 6. Si yo hago la división, esto me daría 36, y 36 sería mi mínimo común múltiplo, ¿sí? Si quieren, vamos a resolverlo también. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo del 12 y el 18. Ponemos los números, 12 y 18. Sacamos mitad, sería 6 y 9. Aquí le podemos sacar mitad, sí, al 6 entre 2 me da 3 y este queda igual. Ahora le sacamos a la 3, 3 entre 3, 1, 9 entre 3, 3. Ponemos un 3, 3 entre 3, 1 y aquí llegamos y sería 2 por 2, 4. Por 3 son 12, por 3 serían 3 por 2, 6, 3 por 1, 3.
Como pueden ver, de esta forma también podemos hallar el mínimo común múltiplo. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.